Somos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos inicio entonces en el Congreso CELEIS al simposio número 11 dedicado al área andina. El simposio se titula Nuevos asedios a las literaturas andinas, mapas, procesos y divergencias. En nombre de Matías Di Benedetto y el mío, Bettina Campuzano, les damos entonces la bienvenida. Vamos a escuchar entonces en un primer momento a Silvia Graciano de la Universidad Nacional de La Plata con su trabajo La concepción quechua del mundo de la otra vida en la narrativa de José María Arguedas. Buenos días, Silvia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Empiezo con la lectura. La concepción quechua del mundo de la otra vida en la narrativa arguediana, una aproximación. Voy a iniciar esta presentación haciendo una breve referencia a los términos de una vieja polémica. Desde la publicación de Jaguar Fiesta en el año 41, Arguedas entró en una etapa que él mismo llamó años estériles para la escritura literaria. Ciertamente, con excepción de Guayanay y Jaguar William, dos cuentos aparecidos en la prensa periódica en el 44 y en el 45, respectivamente, José María no publicó ningún texto de ficción hasta 1954, año en que aparecieron el cuento Orovilca y la novela breve Diamantes y Pedernales. Sin embargo, como hicieron notar oportunamente John Murray y Ángel Rama, en ese extenso periodo fue sumamente fecundo. José María ocupa distintos cargos en el Ministerio de Educación, se matricula en la carrera de Etnología, continúa con las colaboraciones a la prensa de Buenos Aires, se desempeña como secretario del Comité Interamericano de Folclore. Dicta clases de quechua en San Marcos, con la intención de ofrecer una imagen total del Perú. En este periodo se aplica la recopilación de la literatura oral. De esa labor deriva la publicación con Francisco Izquierdo Ríos de mitos, leyendas y cuentos peruanos y luego de canciones y cuentos del pueblo quechua. En el 50 aparece La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú, un ensayo que, al decir de Antonio Cornejo Polar, resulta imprescindible para comprender su posición frente a la literatura. Paralelamente, inaugura en el Perú el estudio sistemático de los himnos católicos coloniales en quechua, con una triada de ensayos publicados entre el 45 y el 55. Su traducción del Apu Inca Atahualpaman, la elegía quechua anónima, resulta el broche de oro de este ciclo. Por otro lado, publica la mayor parte de los ensayos antropológicos que Ángel Rama reuniría póstumamente en Formación de una cultura nacional indoamericana. Como se desprende de este incompleto inventario de actividades y publicaciones, este extenso periodo de 13 años no constituye un tiempo estéril, reiterando el calificativo utilizado por el propio autor de Los ríos profundos. Más bien, en el lapso que media entre Jaguar Fiesta y Orovilca, Diamantes y Pedernales, los intereses de Arguedas se desplazan de la literatura a la antropología, disciplina esta última que contribuyó a que José María ubicara en otra dimensión su conocimiento directo de la cultura quechua. Dado que mi interés radica en explorar la espesa red de relaciones que entrama literatura y antropología, la frase es de Antonio Melis, en la producción de nuestro autor, este trabajo indaga la representación del mundo de la otra vida en la narrativa arguediana, un aspecto de la religiosidad andina pesquisado por José María en sus trabajos de campo y tema de sus artículos etnoperiodísticos. Para aproximarme al grado de correspondencia entre esta creencia y su representación ficcional, me concentraré en Diamantes y Pedernales, una de las obras con la que José María retorna al quehacer literario.
2. La concepción quechua del mundo de la otra vida. En el mundo quechua andino, la muerte biológica, huañuy, no tiene el sentido de final de la existencia. Por el contrario, para los runacuna, la muerte es el paso a otro estado de la vida. En el artículo La muerte y los funerales del año 45, José María compartía con los lectores de la prensa de Buenos Aires la concepción india de la muerte. El indio está seguro de que la muerte es solo el tránsito a la otra vida. El catolicismo vino a confirmar esa antigua convicción y ahora cree mucho más en la supervivencia del alma. Pero no teme menos a la muerte por eso. Además, hace varios siglos que ve cómo el indio muere más fácilmente que las otras gentes. Fin de cita. Cuando alguien fallece, su alma se separa definitivamente del cuerpo. Si en el Caipacha, el mundo del aquí y ahora, la vida de esa persona ha sido en armonía con la naturaleza y la comunidad, la otra vida será tranquila, pero si la muerte ha sido inarmónica, el alma queda penando en este mundo confinada al sufrimiento. En toda la macrorregión andina encontramos relatos de almas condenadas que vagan aullando y fastidiando a animales y seres humanos. Que la muerte sea concebida como conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida no significa que los allegados del fallecido no sientan la pérdida. Se llora al ser querido porque va a ausentarse y a emprender un largo viaje. Sus deudos organizan ceremonias y rituales para ayudar al alma en su camino al pueblo de la otra vida, existente en la cima de un gran nevado. Para los quechuas surperuanos, ese lugar sagrado donde las almas llevan una existencia activa y en relación de reciprocidad con los vivos es el Joropuna, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Ubicado al noroeste de la ciudad de Arequipa, este nevado de origen volcánico mantiene un glacial que abarca 7 cumbres. Allí las almas trabajan todo el día. Durante su trabajo de campo en Puquio en los años 50, Arguedas recogió los testimonios de Mateo Carriazo, del Ayllu de Chaupi, y de Ernesto Quispe, por entonces un joven estudiante universitario de la comunidad de Pijayuri. Don Mateo Carriazo, cito, y Ernesto Quispe nos informaron que los muertos van al Joropuna, que sobre la gran montaña lejísima está pues está en la provincia de Castilla, del departamento de Arequipa. Los muertos se ocupan, por orden de Dios, en construir una torre que jamás concluye, pues se derrumba cuando se ha adquirido una gran altura. Y los muertos pacientemente inician la obra, reinician la obra. Fin de cita. Cabe preguntarse ingenuamente, si se quiere, en qué consiste entonces el bienestar, la felicidad de las almas que moran en la cima del Joropuna, si allí los muertos trabajan ininterrumpidamente. A diferencia de la tradición bíblica, en la que el trabajo es uno de los castigos por haber comido del fruto del árbol prohibido, para los pueblos andinos el trabajo es un acto religioso. Como se infiere del testimonio de los Curaruna, hombre de respeto y conocimiento de Apurímac, recogidos por Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, la felicidad en el mundo de las almas consiste en trabajar sin preocuparse por las inclemencias del tiempo. Cito. Para los de la otra vida, dice, el Joropuna es un pueblo grande lleno de calles. Hasta nuestra vista se pierde en la infinidad de chozas de Ixchu. Allá, dice, hombres y mujeres trabajamos igual que en esta vida y ya no nos preocupamos, como en este mundo, de la lluvia, del granizo. Todo está asegurado, por eso allá ya no hay preocupaciones ni penas. Fin de cita. Como veremos enseguida, el final de Diamantes y Pedernales se articula en torno a los rituales funerarios ofrecidos a Lopa Mariano, cuyo cuerpo don Aparicio, el Gamonal, entrega a la comunidad de Alcamare para su entierro. Con el propósito de rastrear el grado de correspondencia entre las prácticas rituales quechuas y su representación, procederé a la lectura simultánea de los textos no ficcionales de Arguedas, y me enfocaré, de los textos y de la novela, obviamente, me enfocaré en el ajuar funerario, el velatorio y el entierro, 3 componentes del rito presentados en la novela que nos ocupa.
Diamantes y pedernales, la muerte de Lopa Mariano y los rituales funerarios. Desde perspectivas dispares, Antonio Cornejo Polar y Francisco Solé Zapatero analizaron el orden simbólico en el que se apoya la significación profunda de diamantes y pedernales. Ambos textos con zonas en abierta polémica son imprescindibles para abordar esta novela y a su lectura remito. Si nos ubicamos siguiendo la perspectiva cornejiana, específicamente en el nivel de los hechos, el argumento de Diamantes y Pedernales es sumamente simple. Con saltos en el tiempo, la novela relata la llegada de dos hombres a un pueblo serrano, el Lopa Mariano y don Aparicio. Don Aparicio es un gamonal, 1000 indios le temen y le obedecen, también le temen los mestizos y los señores de segunda línea. Cada vez que visita la capital de la provincia, su diversión consiste en visitar a sus queridas, emborracharse y hacer emborrachar a sus amigos para ponerlos en ridículo. En cambio, el Lopa Mariano es un músico arpista pobre, oriundo de los pueblos fruteros del interior, de más adentro de la cordillera. Como nos hace saber el narrador, cito, con esa melodía, ejecutada por el Lopa, el comunero indio alcanza el profundo corazón de la tierra, la región de donde los seres vivos brotan. Fin de cita. Inmediatamente, cuando los protagonistas se conocen, el arpista queda a exclusivo servicio del gran señor. Cito, al primero que arrastre a don Mariano a tocar en cualquier casa ajena, lo mato a puntapiés, había dicho don Aparicio en muchos sitios y en forma rotunda. Fin de cita. En el pueblo, el hacendado tiene una amante favorita, Irma, la mestiza ocobambina, a quien ha raptado de su tierra natal años antes. Amenazada por la presencia de una joven costeña, por quien don Aparicio siente una devoción casi mariana, Irma urde un plan para recuperar los amores del señor. Le pide a Mariano que, cuando el gamonal la visite en su casa, él los acompañe con su arpa mientras ellos cantan. Sea por el incumplimiento de la imposición de tocar música solo por el gran señor, sea porque al tocar el arpa en la casa de Irma se contamina la pureza que expresan las melodías de Lopa, don Aparicio mata al arpista arrojándolo desde el segundo piso de su casa al patio central. El cuerpo del arpista es entregado para los ritos funerales a la comunidad de Alcamare, el barrio por el cual Mariano ingresó al pueblo. Las ceremonias se cumplen según las prácticas indias. Finalmente, devastado por la pérdida, don Aparicio se exilia, abandona el pueblo e Irma, la forastera, es incorporada a la comunidad de indios. Como ya se dijo, el final de la novela se articula en torno a los funerales con los que los comuneros despiden al artista y a ellos me referiré en adelante. En los Andes surperuanos se conoce como ayahuayacui a la preparación del equipaje que acompaña al difunto. Cada región, en ese largo viaje al mundo de las almas, ¿no? Cada región tiene sus propias costumbres. Según los testimonios de don Mateo Carriazo y Ernesto Quispe, recogidos por Arguedas durante su trabajo en Puquio, cito, llegan los muertos al lugar de destino, el mundo de las almas, acompañados por la figura de una llama. Volvamos ahora a el ajuar que la comunidad de Alcamare prepara para don Mariano en la ficción. Cito, el cadáver había sido bajado al fondo, estaba vestido con un hábito de color café. Los pies desnudos y amarillos se veían. Un capucho le cubría la cabeza. Sobre el rostro habían extendido algodones. De las manos enlazadas pendía una figurita de llama hecha de trozos de madera y forrada con un tejido de alpaca. Fin de cita. Ahora bien, ¿a qué refiere el amarillo de los pies desnudos de Mariano? Posiblemente el ya citado artículo aparecido en la prensa de Buenos Aires nos aproxime una respuesta. Dice Arguedas, en algunos pueblos
A los pies del muerto prenden sobre la tela un ramo de flores amarillas llamadas Ayak Zapatiyam. Esas flores crecen en los muros húmedos, entre las rendijas de las piedras o en las faldas escarpadas de los cerros. Y como no se las recoge sino para los muertos, son su recuerdo más tangible, casi su figura. Las Ayak Zapatiyam reaparecerán en los ríos profundos y en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Barrer cuidadosamente la cocina es lo primero que se hace después de la muerte de un familiar. En el centro de esa habitación se extiende un costal de llama negra. Sobre el costal se deposita el cadáver envuelto en una manta. En diamantes y pedernales, cito, los comuneros del Camare, encabezados por sus 3 barayok, llenaron los 2 pisos de la casa, ocuparon la cocina y todas las habitaciones del segundo piso. En el corredor del patio de adentro, sobre una mesa, extendieron bayetas negras. Allí depositaron el cadáver. A una señal del cantor, todo el ayu rezó el yayaiku, el Padre Nuestro. Fin de cita. El pichhai es el último rito del funeral. En la mañana del 5.º día después de la muerte, las mujeres lavan en el río las ropas aún aprovechables del difunto para limpiar sus rastros, sus huellas en esta vida, y queman aquellas que ya no sirven. En la noche, esas ropas ya secas se colocan sobre una mesa o manto. Los familiares y amigos se congregan para despedirlo con cantos y buenos recuerdos. Todos los asistentes comparten la comida y bebida en este último ritual de despedida. Liberada de cualquier atadura con este mundo, después del pichhai, el alma emprende un largo camino hacia las altas montañas y nevados. El alma del perro, una referencia que hizo Gonzalo Espino ayer en su conferencia, el alma del perro entonces guía al alma de su amo en el viaje hacia el mundo de la otra vida. En diamantes y pedernales, el último rito de despedida se realiza en la casa del barayok y a costa de don Aparicio. Cito, a tu casa convidarás en el pichhai, te doy 2.000 soles para los gastos. En mi opinión, además de la fidelidad con la que José María representa los rituales, lo más relevante del pasaje es la inversión de roles y jerarquías que los rituales provocan. Cito, la llama lo acompañaría a don Mariano, dice el narrador, en siguiente viaje hasta llegar a la gran torre que según los indios de Alcamara construyen los muertos sin concluirla jamás sobre la lejana cima del Joropuna. Recuerden ustedes la información recogida por José María en Puquio, ¿no? Y continúa. Cerrando los ojos, don Aparicio le habló al cadáver. Mi alma también, padrecito Mariano, como perro blanco te voy a acompañar por todos los silencios que tienes que andar. Fin de cita. Por lo tanto, tenemos aquí en primer lugar alguna referencia al cambio de Aparicio, que había asesinado a don Mariano en una suerte de muerto vivo, ¿no? Un alma en pena. En el mencionado artículo La muerte y los funerales, Arguedas dice, la víspera del entierro, en la víspera del entierro, los compadres y amigos del difunto van a abrir la sepultura. Llevan siempre muchas botellas de agua ardiente. Amanecen borrachos y lloriqueando. Los niños los miran como si toda la noche esas gentes hubiesen estado charlando con la muerte y gimen como si estuvieran desconectados del mundo. Se cree que algo de la muerte los ha tocado. Los pueblos andinos identifican la vida, Causay, con el este y la muerte, Huáñuy, con la dirección del sol poniente.
Siempre las ceremonias son responsabilidad del jefe de la familia nuclear. Una vez que llegan al cementerio, bajan el cadáver a la sepultura haciendo mucho alarde y enseguida los deudos más íntimos echan sus primeras paladas de tierra. Luego todos empujan tierra a la sepultura y la llenan rápidamente. En la novela que nos ocupa, el alcalde de Alcamare, también Barayoc, ¿no?, dirige el entierro según las costumbres indias. Ciertamente, como anota Antonio Cornejo Polar, el hecho de que el Barayoc ordene en quechua a don Aparicio que eche un poco de tierra sobre el cadáver del arpista subraya, cito, el vigor de la cultura quechua y su imposición a los blancos. Pero esa inversión de jerarquías implica un reconocimiento anterior solo perceptible, entiendo, desde la perspectiva andina del narrador. Aún en la relación de patrón-siervo, don Aparicio nunca maltrata al músico. Para sorpresa de los vecinos, lo llama don y se dirige a él en quechua, cito, don Mariano, a ti nomás te dejo tranquilo por tu canto, por tu arpa también, fin de cita. Las melodías de Lopa que evocan su paisaje, su valle, su pueblo nativo, han penetrado en el alma del gamonal. Al echar la primer palada de piedra por invitación de el Barayoc, en la novela don Aparicio se convierte en el deudo más próximo del arpista. Cito, el alcalde, de pie, con la cara al poniente, presidía el último rito. Terminó la oración y el Barayoc miró al joven, Aparicio, ¿no?, como si el jefe del Ayllu se dirigiera a él desde un mundo brumoso y distante. Tú primero, le ordenó en quechua. Un indio le alcanzó una pala a don Aparicio. Para terminar, quiero dejar planteadas dos cuestiones que son de distinta naturaleza. En primer lugar, hay una serie de investigaciones, y quiero hacer aquí referencia no solo con las que he trabajado, ¿no? Por un lado, las investigaciones de Ricardo Valderrama y de Carmen Escalante, que son de 1980. Francisco Romero Carranza, en el 2005, y más recientemente, en el 2015, Rodolfo Sánchez Garrafa, confirman la persistencia de esta creencia en el mundo de la otra vida en la cultura andina. Eso por un lado. Piensen ustedes, marcando solamente una línea con respecto a la cultura aymara. Si ustedes vieron la película Huiña y Pacha del cineasta puneño Coracora, la película trata sobre la vida de dos ancianos octogenarios que están viviendo solos. Después de que muere Wilka, el hombre, Pixa se sale de la casa y la escena final es la mujer saliendo de la casa y se dirige, y el final, y en el fondo de la escena, aparece el nevado, que es el Apu, que es el dios tutelar de esa región. Podría pensarse que lo que la novela sugiere es que la protagonista se está dirigiendo justamente al mundo de la otra vida. La película es del 2017, si no me equivoco. Es una lectura posible. Pero por el otro lado, quiero dejar planteado, obviamente no vamos a poder discutir acá en qué consiste el tan polémico o el tan discutido realismo de Arguedas. Pero sí me parece importante dejar planteado cómo algo que se desprende de la lectura simultánea de los textos antropológicos de Arguedas y los textos ficcionales. Hay un rasgo de ese realismo arguediano que tiene que ver con reforzar
toda la relación con el mundo de referencia externo. Digo, obviamente no estamos discutiendo la verdad de la literatura, un tema muy abordado por la crítica y por los teóricos. Sí, me parece destacable este recurso a, como decía recién, a reforzar la relación con el mundo de referencia exterior. Digo, que no solamente tiene que ver con la fidelidad de la representación. Y en ese sentido, quiero terminar con esta reflexión. En una simi, en quechua, el término holja nombra aquellos depósitos construidos con piedras destinados a almacenar la cosecha de granos, así como las papas deshidratadas y la carne seca. Estos depósitos desafían las inclemencias del tiempo. Ante el exceso de lluvias, sequías, granizo o heladas, garantizan la continuidad de la vida en la medida en que a través de complejos sistemas de ventilación y drenaje pueden conservar alimentos y semillas por años. Como una holja, los textos arguedianos conservan los saberes y sentires del pueblo quechua. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar ahora, está conectada desde San Salvador de Jujuy. Vamos a escuchar entonces a Fernanda Belén Fernández Cibalero, de la Universidad Nacional de Jujuy y del AIJU de Estudios Andinos. Su trabajo se titula Serpientes, Amarus y símbolos, instrumentalización del cuti en la poética arguediana. Hola, Fernanda. Hola, buen día a todos. Hola, Fernanda, ¿nos escuchas? Sí, perdón, estoy con muy poca conexión, se me corta cada rato. No sé si van a pasar el video o leo. Bien, Fernanda, vamos a escuchar entonces tu video y quedas conectada para el momento de las preguntas. Gracias, Fer. A ustedes. Muy buenos días a todos. Mi trabajo se titula Serpientes, Amarus y símbolos, instrumentalización del cuti en la poética arguediana. En esta oportunidad nos interesa identificar las dinámicas relacionales entre el poeta y los otros existentes de las regiones ontológicas del mundo andino, especialmente su relación con el imagen del dios serpiente Amarus, que tiene correspondencia directa con el cuti por su forma serpenteante. Para ello tomaremos prestada la imagen del indio astrólogo poeta de Guamán Poma de Ayala, pues consideramos que ella podría ser la clave de lectura adecuada para abordar el arte escriturario de José María Arguedas. Esta representación gráfica devela, en palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, cito, verbo de un método de movimiento con el horizonte de una artesanía intelectual. Estos son caminar, conocer y crear. Fin de cita. Estos verbos marcan, además, el pasaje de vida de Arguedas, pues él, como el indio de Guamán Poma, caminó, conoció y creó. Caminó como migrante desde su nacimiento, conoció y experimentó la realidad del mundo interior del Ande, para luego dejar constancia de ello en su vasta obra antropológica y en su producción literaria. Este recorrido tiene también un sentido seminal, en el que la experiencia, saberes y sentires del poeta son semilla, germen, origen y fuente de su ser intelectual y artístico. Esta correspondencia entre el indio astrólogo poeta y Arguedas, que se nos revela casi a primera vista, guarda en sí misma modos de relación más complejos,
Partimos de la convicción de que el arte poético implica un procedimiento de orden ritual que le permite al poeta instrumentalizar el kuti con el fin de conseguir determinado equilibrio. En este caso, el regreso del dios Amaru y la recuperación de los espacios territoriales y espirituales arrebatados en el proceso de conquista y colonización. Al trasladar la imagen del indio, poeta, astrólogo y sembrador a la figura de José María Arguedas y sobre todo a su producción literaria, advertimos tras un proceso de abstracción que el texto poético funciona como tierra fértil en la que el escritor, como el indio de Guamampoma, pone en práctica su saber y sentir o su sentir pensar, generando espacios de encuentro. Estos son espacios taipi, microcosmos potenciales en los que, como explica Patricia Beltrán, se reúnen elementos auca o antagónicos. Es el lugar donde pueden vivir las diferencias, un espacio donde se dan la concentración y la yuxtaposición de distintos universos. Expliquemos. Por un lado, el espacio poético y el hacer artístico reproducen a un nivel micro las relaciones de correspondencia del mundo andino. Nuestro escritor bien sabe, como el indio de Guamampoma, cito, del ruedo del sol y de la luna, eclipse, estrellas, cometas y hora, domingo, mes y año, y de los 4 vientos para sembrar la comida desde antiguo. Fin de cita. Es decir, que sabe de los tiempos del cielo y de la tierra, de lo que existe más allá del espacio celeste, de lo que se reproduce en el interior de la tierra. O en otras palabras, sabe y se relaciona con las 3 regiones ontológicas del Ande, Ucupacha, Caipacha y Janambacha. Este saber semilla es la fuente de su obra poética, pues es lo que le permite trastocar las estructuras gramaticales del español y quechuizarlas. En este punto, el saber andino se intercepta y potencia con el hacer occidental, pues Arguedas es un demonio feliz que habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Este conocimiento le permitió traducir el mundo andino en un lenguaje comprensible para un mundo hecho de máquina y vapor. Este trabajo no consistió en una simple traducción. Lienhard explica que implicó la transición de un sistema cultural a otro no solo diferente, sino históricamente opuesto, de un sistema predominantemente mágico-religioso y oral a otro dominado por la racionalidad y la escritura. Fin de cita. Citamos a Lienhard porque explica el proceso de traducción que atravesó la obra arguediana, pero podemos cuestionar la clasificación del sistema andino como mágico-religioso contrapuesto a la racionalidad occidental y optar por una definición o categorización que resulte mucho más pertinente para referir a los modos de conocimiento del Ande. El pensamiento indígena se sustenta en un saber sentir. Se experimenta la vida a través de los sentidos, de los movimientos, de los sonidos. El conocimiento parte de ese ser y estar atento, como bien explica de Monter. Se aprende y se enseña en procesos de coparticipación, en relación con los otros existentes y con los espacios. Una educación de la atención. Se trata también de un proceso seminal, pues educar la atención implica esperar, atender, cuidar, respetar y relacionar. Hecha esta aclaración, tomaremos la propuesta procesual de Lienhard, la traducción de un sistema a otro, pero modificaremos el nombre para que se acerque más al sentido seminal del sentir pensar andino. Martin Lienhard llama a los símbolos significativos del pensamiento andino núcleos mágicos poéticos. Explica que estos, tras un proceso de estetización literaria, ocupan lugares estratégicos en las obras. Estos, además, están dotados de una gran fuerza de irradiación, pues no pierden el sabor de su antigua función gracias a la recíproca proximidad de las actitudes estéticas y mágico-religiosas. Por el momento, proponemos llamar a estos símbolos núcleos seminales, pues, retomando la figura del indio astrólogo sembrador, podemos arriesgar algunas hipótesis. Primero, debemos decir que nuestro escritor, gracias a su conocimiento y vivencia de los modos de identificación de ambos mundos, el occidental y el indígena, compone o escribe en un proceso ritual cheje, en cuanto involucra potencialmente modos de hacer y sentir de ambas culturas, un texto que es tierra fértil en el que, como el agricultor, esparce estratégicamente símbolos significativos del pensamiento andino,
núcleos seminales que en el poema Analizar a nuestro padre creador Tupac Amaru implican una instrumentalización del cuti. El poema es un hailitaki, un canto de triunfo en el que la voz poética inicia un diálogo con la divinidad. Evoca el mito, la memoria, lo antiguo y lo sagrado. Lo hace desde una alabanza, un canto, un baile, desde el rito que se hace camino. Y nos revela así modos de coparticipación en el que distintas líneas de vida, humanos, no humanos, ríos, fenómenos atmosféricos, dioses, ancestros y animales, se relacionan entre sí en un diálogo constante, profundo y sagrado. Para explicar esto nos detendremos un momento en los siguientes versos. Cito: Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos, escucha los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Escúchalos, Padre mío, serpiente Dios. Estamos vivos, todavía somos. Del movimiento de los ríos y las piedras, de la danza de los árboles y montañas, de su movimiento bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. Fin de cita. En el texto poético Microuniverso del hacer sentir andino se reproduce una ecología sintiente, en la que se experimenta la vida a través de los movimientos y los sonidos que se convocan, por un lado en la danza-canto de la voz poética y por otro en la voz de los ríos en el paso de los migrantes. Esto nos revela además modos de identificación animistas, en las que se asume que todos los existentes tienen alma y características propias del humano que le permiten relacionarse y comunicarse entre sí. De aquí que el poeta cante e invoque la escucha atenta de los cantos y movimientos de los ríos, árboles, mares, piedras y montañas en varias oportunidades a lo largo del texto. De esta manera, se reproduce en el poema una socialidad atencional, explica de Monte, en la que se explicitan trenzados de vida, en la medida en que todos estos seres se invocan, se escuchan y se responden. Así se reúnen y se habilitan en dinámicas coparticipativas, seres pertenecientes a las 3 regiones del mundo andino, humanos y otros existentes del Caipacha, los ancestros del Ucupacha y finalmente a los dioses que pertenecen a los seres de gloria del Janampacha. En estos trenzados de vida, el Amaru ocupa un lugar importante pues por sus características corporales, un gran cuerpo de serpiente, cabeza de felino y representado con alas, puede acceder y moverse con facilidad por los 3 espacios, convirtiéndose en un animal mediador entre los distintos planos del mundo andino. Un dios tridimensional que además tiene la capacidad de desplazarse por el tiempo, pues remite, cito, a la presencia constante de lo pasado en el presente. La presencia de los ancestros se actualiza constantemente y se imbrica con el futuro. Fin de cita. Es una cita de Mario Vilca. En el ritual escriturario de Arguedas, el Amaru es el hilo que permite trenzar los espacios y tiempos distantes. Es el núcleo seminal privilegiado en el poema, pues con su inclusión se reactualiza la memoria y se superponen en ella factores históricos y míticos. En la imagen de Tupac Amaru, Arguedas condensa gran parte de la memoria insomne, memoria que se reactiva en el presente desde el cual se enuncia, escucha, canto, baile. Apela por un lado a Tupac Amaru como un sujeto histórico que además está inserto dentro de una genealogía divina como descendiente directo de los dioses, cuando el poeta dice Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, ¿no? Y convoca de esta manera al dios del que toma el nombre Amaru. De Amaru debemos reconocer 2 aspectos fundamentales: su forma bicéfala y su función como dios. Explica Mario Vilca que la serpiente en su forma bicéfala se relaciona directamente con el cuti, cito, por su forma zigzagueante que va en 2 direcciones opuestas. El final del cuerpo termina en una cabeza, lo que parece referir a otro comienzo. Asimismo, en términos andinos, la oposición puede producir un tinku, un enfrentamiento o complementación de opuestos. La forma del cuti es entonces serpentiforme. Fin de cita. Por su parte, Alice Alvarado Escudero asegura que el Amaru tiene 2 características muy importantes. Cito: pueden adoptar la forma de espiral, lo que representaría el mundo cíclico en la ideología andina,
y mudan su piel cada cierto tiempo, representando la regeneración constante de la vida, como sucede en el interior de la tierra y en el vientre materno. Fin de cita. Explica esta autora también que la serpiente bicéfala, como el Amaru, se encontraban en los cinturones de algunos dioses del mar y de los gobernantes, guerreros y guerreras o cualquiera que detentara poder en el imperio. Encontramos claros ejemplos en el poema cuando el poeta dice, cito, con nuestros signos antiguos y nuevos los estamos envolviendo, estamos apretando a la inmensa ciudad que nos odiaba. Fin de cita. En el poema, entonces, la fuerza de Amaru no solo queda ligada a la energía convocante y revolucionaria de Túpac Amaru, sino también que su movimiento espiralado y envolvente, como bien explican los autores anteriormente citados, le permite volver sobre el pasado para reactualizar en el presente su función de símbolo de poder del Inca. Mientras que los hombres, como la serpiente y como lo hizo Túpac, envuelven, aprietan, cercan y acorralan la ciudad de los falsos huiracochas con los cinturones de fuego, como lo llamaría, con las barriadas. En cuanto a la instrumentalización del cuti, Mario Vilca entiende que el cuti se relaciona a vuelco o vuelta, y junto con la categoría de pacha forman una tercera, pachacuti. En términos generales, el pachacuti implica un cambio radical, la vuelta del mundo, el mundo al revés. Encierra la idea de un tiempo cíclico, de momentos y tiempos que se alternan. Se produce cuando un nuevo tiempo se instala y desaparece, no sin violencia, otro. Sabemos que el gran sueño arguediano, que muchos han calificado de utópico, fue alcanzar un pachacuti social. Esto implicaba la recuperación o la reterritorialización de los espacios espirituales y geográficos arrebatados. Queda patente en el poema cuando la voz lírica canta, cito, somos miles de millares, aquí y ahora, estamos juntos. Hemos de convertirla en pueblo de hombre que entonen los signos de las 4 regiones de nuestro mundo, ciudad feliz, donde cada hombre trabaje en inmenso pueblo que no odie y sea limpio. Fin de cita. En esto consistió el sueño arguediano, conseguir la convivencia entre las culturas sin borrar las diferencias, más bien acentuarlas para potenciar el hacer, el sentir y el pensar de su pueblo. Para lograrlo, para restablecer el equilibrio perdido, Arguedas instrumentaliza el cuti en un proceso ritual escriturario con la inclusión de Amaru que, como en los antiguos curanderos, es usado o convocado contra los enemigos, los falsos huiracochas. La forma serpenteante del dios, que es también la forma del cuti, le permite por un lado acercar instantes lejanos y cercanos en el tiempo, pues su movimiento entrelaza, cito, las nuevas generaciones con los ancestros. Fin de cita. Y por otro, da lugar también al encuentro o enfrentamiento de fuerzas contrarias en un tiempo. Explica Vilca que existen 2 modos de direccionar el cuti, por reversión o fijación. En antaño se bordaba al amaru en los textiles como amarrado en los bordes, lo que se traducía en un intento por impedir que algo cambiara, pues se pretendía fijar un estado. Esta dinámica la reproduce Arguedas cuando pensamos al bordado como la letra y la escritura, y el espacio poético como el tejido sobre el cual se borda. Mientras la reversión, por su parte, implica un hacer volver e incluye a su vez 2 movimientos, volver y devolver. Relata Vilca que este movimiento fue utilizado como elemento religioso de la resistencia indígena que elevaba plegarias para que el corazón y el tiempo de los dioses volvieran. Es esta la dirección que toma el Haile Itlaqui analizado, en cuanto es una plegaria que eleva la voz poética al dios serpiente. Esta plegaria busca que el cuti vuelva a dotar de fuerza que anime a cambiar el estado de dominación, explica Vilca. Pues en el corazón del dios serpiente reside la fuerza, el kamai, que puede animar al pueblo. Esta instrumentalización exige por parte del hombre que la pone en práctica una disposición anímica particular, pues, cito, debe relacionarse con los seres poderosos con una actitud de coraje. Fin de cita. Misma actitud que domina casi por completo el tono del poema. Cuando el poeta dice, nos estamos levantando por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte, somos todavía, y sin embargo hay una gran luz en nuestras vidas, estamos brillando. Fin de cita.
El segundo movimiento, el de volver, se relaciona con hacer regresar a algo o a alguien hacia un lugar o a gente que lo envió. Consiste, explica Vilca, en una reciprocidad inversa, un movimiento de inversión. La voz lírica incita a los migrantes peruanos a recuperar los espacios que les fueron arrebatados, los convoca a regresar sobre el camino recorrido. En este sentido, el poema, además de ser una plegaria, es también una arenga de lucha que pretende hacer regresar. Cito: escucha, Padre mío, desde las quebradas lejanas, desde las pampas frías o quemantes, que los falsos huiracochas nos quitaron. Hemos huido y nos hemos extinguido por las 4 regiones del mundo. ¿Hasta dónde nos ha de empujar esta nueva vida? La fuerza que la muerte fermenta y cría en el hombre, ¿no puede hacer que el hombre revuelva el mundo, que lo sacuda? Fin de cita. Este proceso de instrumentalización del cuti y los modos de direccionarlo nos remiten nuevamente a la relación entre Arguedas y el indio poeta astrólogo sembrador de Huamán-Poma que planteamos al principio. Este giro concentra en sí mismo un sentido seminal, es decir, un movimiento de crecimiento, de espera, de atención, de cuidado y de relaciones mutuas. Convoca con una plegaria la presencia y la fuerza del dios serpiente para que éste, primero que nada, escucha atentamente el llanto y el canto de los seres que pueblan el universo, para que luego su fuerza, su corazón y su tiempo regresen al presente. Fija su presencia y su interacción constante con los seres de su mundo a través de la escritura. Entonces, en este trenzado de vida que se reproduce a nivel micro en el espacio poético, la voz lírica se construye como una voz taipi, voz centro que reúne a los seres del mundo andino, es voz que enlaza instantes lejanos o cercanos en el espacio-tiempo. Desde su presente, la voz poética ondula, regresa y retoma el pasado para tomar impulso y hacer posible el Pachacuti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado entonces la grabación de Fernanda Belén Fernández de UNJU. Está de todas formas conectada. Después vamos a la ronda de preguntas cuando terminemos el orden de exposición. Vamos a escuchar también ahora a continuación a María José Bautista, también de la Universidad Nacional de Jujuy y del Fondo Nacional de las Artes. Su trabajo se titula El hada colla y el toro, tincuy de elementos culturales andinos y occidentales en 2 cuentos infantos juveniles de Jujuy. Vamos a ver si María José está conectada y lo puede leer. En el caso de que nos falle la conexión, vamos entonces con el video. Hola María José, ¿nos escuchás? Buenos días, hola, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando perfecto. Bien, perfecto, entonces voy a leer. Bueno. Así se puede hacer un poco más interactivo. Bárbaro. El presente trabajo forma parte de una investigación mayor en la que se analiza si existe la influencia de principios andinos en las matrices de pensamiento de los autores de cuentos infantos juveniles de Jujuy. En esta oportunidad, en esta breve exposición, se abocará al análisis de la proyección de la noción tincuy en 2 cuentos. El primero, Siembra de Minerales, de Huanca Vilca, que es de este pequeño libro, en el que su autor, cuyo nombre es un seudónimo, su nombre real es Edilberto Soto de la Cruz, es originariamente del Perú, pero reside en Jujuy hace muchísimos años. Enseña en el IFD número 2 de La Quiaca, en Humahuaca, en Abrapampa, y escribió numerosos libros, entre ellos Ayuymanta, Tailmay, cuentos y poemas infantiles del mundo andino, entre muchos otros. Y el otro cuento que voy a trabajar es El hada colla, de Graciela Volodarsky, que pertenece al libro Trancabalanca. Ella también es nacida en Buenos Aires, pero vivió la mayor parte de su vida en Humahuaca. Es docente, tanto de educación primaria como de teatro, escribió muchas obras de teatro y es escritora de cuentos infantiles e incluso canciones. Es autora de la letra de la canción Guanuqueando, a la que le puso música Ricardo Vilca. Bueno, hechas las presentaciones de los autores, voy a continuar con mi trabajo.
No es la primera vez que se emplea esta categoría para interpelar los discursos producidos en zonas andinas. Otros autores, como Aymara de Llanos, la utilizó para el análisis del Boletín Titicaca, Miguel Ángel Guamán para el Pez de Oro de Churata y Mercedes Baral para acceder a la escritura de José María Arguedas. La noción de tincuy se podría definir como el encuentro de opuestos que mediante la lucha o la contraposición buscan llegar a un estado armónico. Para explorar en profundidad esta noción, se apelará a los autores que ya han hecho uso de esta. Aymara de Llanos señala, y cito, que el tincuy es para los críticos occidentales una llave que nos permite abrir el mundo andino y entrar en esa cosmovisión. Fin de cita. La autora se refiere a esta noción como llave que a la vez condensa y expande las posibilidades de intuición. Así las premisas dejan de ser fortuitas para permitir un abordaje de este universo con criterios de comprensión un poco más adecuados. Pablo Landeo Muñoz muestra que tincuy no solo se aplica como una concepción teórica, sino que, y cito, detrás de esta expresión cotidiana, doméstica y aparentemente intrascendente, existe un conjunto sorprendente de conocimientos tradicionales asociados a la categoría que analizamos. Fin de cita. Es así que Marcos Yauri Montero, citado por Landeo Muñoz, establece que existen tres tipos de tincuy. El primero se produce cuando se da la confluencia o encuentro de dos o más sujetos cuyos resultados pueden ser favorables o desfavorables. En una segunda oportunidad se da tincuy con la confluencia armónica de tiempos y mundos culturales distintos cuyo resultado es la conversión del tincuy en una categoría histórica de la continuidad y el desarrollo. Y en tercer lugar, encontramos al tincuy como choque que se produce dentro de un encuentro violento entre uno y otro, generando desestructuración, eliminación o marginación de ese otro. Se podría decir entonces que el tincuy expresaría en primer lugar el concepto de unidad armónica de dos o más elementos, una confluencia benéfica. El segundo momento significa la confluencia armónica de tiempos y mundos culturales distintos, donde el tincuy se transforma en categoría histórica de continuidad y desarrollo. Suponemos conservando la riqueza de sus manifestaciones culturales. Un tercer momento alude al mana tincuchu, o desarmonía y desestructuración, por la imposición de ideologías dominantes que detentan el poder en todas sus manifestaciones. Por tanto, las diferentes y múltiples aplicaciones de esta categoría se expanden por el ámbito sociocultural, espaciotemporal y también se proyectan en las letras, en los cantos y en los relatos que componen los pobladores de estos espacios fronterizos. En el ámbito de la crítica literaria oficial, Miguel Ángel Guamán considera que tincuy es, y cito, el encuentro de contrarios. Es en este espacio letrado en particular donde el conflicto entre lo oficial y lo marginal, orientado a generar un pachacuti, y acá se alude al cambio o transformación, tienden a dos posibles soluciones: la unidad armónica que conserva las riquezas culturales o la desarmonía y la desestructuración, como habíamos dicho, el mana tincuchu. Siguiendo esta línea de análisis, Aymara de Llanos también cita a Miguel Ángel Guamán diciendo que el tincuy se puede expresar en dos formas concretas, como oposición o como tensión irreconciliable, de manera que necesariamente uno se imponga al otro, es decir, en tanto cuti, cambio, o como encuentro de unidad tensional de contrarios, que genera una nueva realidad, es decir, un tincuy. Esta nueva unidad o formación de tincuy es la que se manifiesta como una tercera amalgama, a veces armónica y otras aparentemente discordantes. Brenda Acevedo Guzmán, en su estudio de la obra de José María Arguedas, definirá el tincuy como un género plagado de elementos de contrarios que conforman una unidad tensiva. Es decir, que los textos muestran confluencias de elementos en sus diversas zonas semánticas,
como el encuentro de seres míticos, de culturas distintas, como es el caso del toro occidental y el amaru andino, que es el que estamos estudiando, y también la inclusión de la figura del hada en la categorización sociocultural andina de Colla. La unidad tensiva de dos concepciones que pertenecen a culturas distintas no significaría en este caso la dócil sumisión o aceptación de la conquista y colonización, sino más bien la incorporación de lo ajeno en función de un intento conciliatorio que evite el olvido o anulación de la cultura de base. Dicha relación nunca dejará de ser tensa, pues la misma situación social se halla plagada de violencias. Sin embargo, este mecanismo busca tender a lograr una armonía luego de ese encuentro. En esta oportunidad, se considerará para el análisis de los cuentos las dos funciones operativas de Tincuy que señala Pablo Landeo Muñoz. Dichas funciones, y cito, se sustentan en la fórmula A más B igual a C, donde la primera, A, es un componente de la cultura occidental y B, el componente andino con el que se homologa o equipara, aproximadamente para generar un tercer elemento, C, cuyas características se expresarán una síntesis. La segunda función es en la que A y B no siempre son equiparables y, dicho de otro modo, pueden ser totalmente disímiles. Vamos a tener una conjetura en la que confluyen espacios y circunstancias y contribuyen a la unidad de los mismos por inserción. Fin de cita. Vamos a abocarnos ahora a los cuentos. Este análisis no busca realizar una disección que tergiverse el objeto de estudio, sino analizar las modalidades de funcionamiento del Tincuy como mecanismo que proporcione otros elementos de comprensión a la narrativa. Dicha noción permitirá explicar la combinación implícita y explícita de objetos heterogéneos de culturas en contacto. El primer cuento, de siembra de minerales de Huancavilca, asocia la imagen del toro a la divinidad del amaru. El toro, por extrapolación y sin mención a la divinidad aludida, va a tener sus mismos atributos y funciones en el cuento. El relato breve inicia a partir de una tercera persona en plural, el impersonal dicen, sugiriendo al lector el formato del mito para referir lo siguiente, y cito: un hermoso toro gigantesco, color plomo, es el que esparce los minerales en la tierra por la que camina o se echa a descansar. Siembra el metal precioso incrustando las vetas como raíces de un árbol por toda la región. Fin de cita. La belleza y la ferocidad del toro lo hacen emblemático, ya que al dirigirse a niños y adolescentes intenta transmitir la imagen de una naturaleza fértil y generosa, pero a la vez recia y protectora de sus bondades, advirtiendo hacia el final que la codicia genera muerte, llanto y orfandad, narrando así las consecuencias explícitas de la conquista, ese mana tincuchu. Este cuento, en clave de mito inaugural del libro, de alguna manera engloba todo el texto, cuentos del socavón plateado que mostré al principio, dando un eje vertebrador a todas las ficciones. El mismo posee una singularidad inesperada, y aunque no parece contener ningún signo de violencia explícita en sí mismo, posee una significativa marca de transculturación producto de la conquista. Tal marca se halla en la utilización del toro, ya que este animal no proviene del bestiario quechua o incaico original. El mismo llega a la región durante la invasión y ocupación española. Pero, ¿cómo es que este animal se ha asimilado tan rápidamente a los relatos folclóricos? José María Argueda explica que es muy significativo, y cito, cómo el toro impresionó en forma singularmente profunda a los pueblos nativos de América, en especial a los del Imperio Incaico. El indio peruano asimiló inmediatamente el uso del caballo y del toro, pero al mismo tiempo que incorporó al toro entre sus animales domésticos, lo incorporó con extraordinaria rapidez entre los elementos característicos y sustanciales de su cultura. Fin de cita. Ni el caballo, ni el trigo, ni ningún otro de los frutos y bestias occidentales sufrieron esta incorporación total.
el toro se convirtió en inagotable fuente de leyendas, de supersticiones, de cantos, de nuevas formas de la cerámica y de la cultura popular, en tema de canciones y cuentos, en el más vasto motivo y el más poderoso incitador de la imaginación popular. En la figura del toro se produce la primera función operativa del tinku. En este caso, el amaru, que originalmente poseía forma de serpiente, es sustituido en el imaginario de algunas regiones por el toro. Resulta significativo que en el libro de Huancavilca se puedan hallar las dos versiones de esta divinidad andina, y los emplea de forma indistinta, asumiendo su percepción equitativa. Arguedas expresa que el toro sustituye al amaru para explicar el misterio del origen de las vetas ocultas de minerales. El concepto mítico permanece, pero el personaje es sustituido por la serpiente por el toro. Es así que el elemento A, el toro occidental, aporta docilidad, fuerza de trabajo, pero a la vez ferocidad y potencia. Y el elemento B, representado por el amaru, aporta los atributos míticos, generando la confluencia en un elemento C independiente, producto de las circunstancias socioculturales. En cuanto al cuento El hada Colla de Graciela Wolodarski, opera la segunda función de tinku, en la que dos elementos culturales diferentes y en apariencias irreconciliables se fusionan por circunstancias, en este caso genérico-literarias, en las que la autora, en su afán de dar el matiz infantil a su narración, le otorga al hada, perteneciente al folclore occidental, atributos andinos. Al inicio del cuento, la autora traslada la estereotipada imagen del hada de los cuentos tradicionales al espacio geocultural de Humahuaca. Le otorga el nombre de Eusebia y ubica sus andanzas durante la fiesta del carnaval, denominándola la fiesta más importante de los collas. El hada que describe viste, y cito, pollera de picote oscuro, blusa blanca, aros de plata, rebozo morado y unas hojotas de cuero. Es distraída y coqueta, no tiene varita mágica, ni estrellas de collares, ni polvos mágicos de esos que se esparcen por el aire. Fin de cita. En esta descripción, la conciliación armónica o tinku se ve forzada por un conjunto de circunstancias narrativas. El hada pierde casi todos sus atributos occidentales, solo mantiene la capacidad de volar y cumplir caprichitos o uno que otro antojito. Este personaje adquiere por transculturación los atributos andinos. Reparte en el mercado sus menjunjes de yuyos, participa alegremente del carnaval, lleva una rama de maíz en la mano y viste una pañoleta bordada en la cabeza. Las formas culturales que la autora intenta amalgamar, tal vez por aproximarse más al cuento infantil occidental, hacen patente este tinku o encuentro de elementos tensivos que poseen un desarrollo armónico y confluencia en la narrativa de frontera. Los intentos por conciliar estos elementos culturales disímiles y en apariencia irreconciliables culturalmente no buscan otra cosa que la incorporación de las formas andinas en este tan estrecho mundo de la literatura dedicada a los niños. Ese espacio, a veces tan limitado que se debe estirar un poco para posibilitar la inclusión de aquellos parámetros culturales que la hegemonía occidental ha intentado obviar o simplemente eliminar. Resulta valioso hallar dichas confluencias o tinkus que posibiliten la pervivencia de estos aspectos culturales y sociales en el imaginario infantil. Y ya para finalizar, estas breves apreciaciones sobre el empleo de la categoría tinku como herramienta de análisis recién se halla en sus inicios. Obedece, como propone Aymara de Llanos, a un intento de reflexión sobre la crítica en el campo literario latinoamericano, desde el pensamiento propio, con sus heterogeneidades, rupturas y transculturaciones, sin dejar de lado las propuestas intelectuales europeas, preguntándose ¿por qué no incorporarlas y darles el espacio que por siglos les ha sido negado? Muchas gracias. Gracias, María José. Vamos a escuchar entonces, a continuación, a Lucía María Terán Vidal. En este caso, estamos ante la presencia de
una compañera de la Universidad Nacional de Tucumán. Su trabajo se titula Diablo de Mineral, las representaciones de lo diabólico en novelas mineras de Bolivia. Luego de escuchar la ponencia, que está grabada, pero María Lucía está conectada, vamos entonces a una ronda de comentarios y preguntas. María Lucía, ¿nos escuchás? Porque no podemos reproducir tu video. ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿nos escuchás, María Lucía? Yo sí. ¿Ustedes no me escuchan a mí? Ahora sí, ahora ya te escuchamos. ¿Te animás a leernos tu trabajo? Tengo acá, no sé si se podrá compartir pantalla o es mucho Sí, lío. se puede compartir pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Me aguantan un segundito? Perfecto. Y ahí comparto. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve la pantalla ahí o no? Sí, María Lucía, sí, estamos viendo ahora la pantalla. Perfecto. Y cualquier cosa me interrumpen y me dicen si yo me trabo o algo por el estilo. Pero bueno, te escuchamos. Muy buenos días para todos. La presentación, como bien dijeron, el título es Diablo de Mineral, las representaciones de lo diabólico en la narrativa minera boliviana. Esta es una parte de la investigación mayor que yo estoy llevando a cabo en mi doctorado, en el cual estudio a la literatura minera en lo que sería la región andina. Así que esto es una parte más acotada. Con narrativa minera, para contextualizar, el intento de definición es una categoría en construcción, ¿no? Pero yo digo que es el subgénero dentro de la literatura latinoamericana que abarca discursos escritos y orales en torno a la explotación del mineral en la región andina de nuestro continente. El corpus que voy a utilizar en esta ocasión es de dos novelas. La primera novela es El metal del diablo, la vida del rey del estaño de Augusto Céspedes, de 1965, y Las tres cruces del diablo, de Jaime Aduana Quintana, del año 2013. Si bien hay un lapso de tiempo bastante grande entre ambas obras, el criterio por el cual yo decido elegir estas obras es por el eje de lo diabólico, como la figura del diablo constituye un eje importante en la articulación y el desarrollo de ambas novelas. Para contextualizar un poco sobre literatura minera o este subgénero, podríamos hablar de dos vertientes en cuanto a lo ya escrito, ¿no? Uno es un discurso social que está más orientado a la visión del minero como un obrero, como el proletariado en su máxima expresión, que lucha por mejores condiciones de vida, se organiza en sindicatos y le exige a los dueños de los grandes capitales mejores condiciones de vida y de trabajo. Por otro lado, está el discurso metafórico, en el cual habla más de las creencias y los mitos que existen en este universo minero, donde el desplazamiento espacial, el estar en la superficie o en la profundidad, en el adentro o en el afuera, el arriba o el abajo, supone no solo un cambio del espacio, sino un cambio en la manera en la cual yo recibo y habito esa realidad. Porque estando en las profundidades, hablamos de otras deidades que nada tienen que ver con lo que uno vive en la superficie. Ambos discursos, si bien tienen sus diferencias, ambas se aferran a diferentes modulaciones de lo diabólico. Y nos circunscribimos al discurso social, la modulación de lo diabólico tiene que ver con el sistema capitalista.
un sistema que la noción misma, las dinámicas de trabajo que genera en los obreros, permite que estos lo asocien a lo malvado, a lo dañino, por ende a la figura del diablo, ¿no? Y desde el discurso metafórico, la modulación de lo diabólico está conjugada en la figura del tío, que es la deidad o la entidad que tiene poder en la profundidad de las minas y que ayuda o se venga de los mineros. Lo estoy presentando de manera separada, pero en realidad están ambos discursos y ambas modulaciones de lo diabólico en constante retroalimentación. La primera novela, El metal del diablo, de Augusto Céspedes, está más orientada al discurso social. O sea, toda la parte mitológica o de creencias está en un segundo plano, y acá lo que importa es demostrar la inserción del sistema capitalista, ¿no?, en toda la masa obrera que viene a ser campesina e indígena. Básicamente esta novela trata sobre la vida de Zenón Omonte, que en realidad fue uno de los varones del estaño, Simón Patiño, quien nace en el campesinado, pero logra convertirse en uno de los más grandes magnates y dueño del circuito minero en el siglo pasado. En la novela en sí, el autor al comienzo hace una advertencia diciendo que este personaje del cual está hablando debería haber ido al infierno por todo lo que hizo en vida. Y al final de la novela se agrega, después de la quinta edición, un epílogo reproduciendo, recreando lo que sería este hipotético encuentro con el diablo, ¿no? Como figura, digo, está el comienzo y el final, y en el medio se habla de la vida de esta persona. El eje dentro del discurso social, como yo decía, de la literatura minera, se ve claramente en esta novela el choque entre un sistema precapitalista y capitalista. Michael Tosić es un antropólogo que estudia el campesinado en Colombia y específicamente en las minas de estaño bolivianas. Y habla al respecto del sistema capitalista, dice: su cultura, como su trabajo, conecta orgánicamente el alma con la mano, y el mundo de seres encantados que ellos crean parece tan intensamente humano como las relaciones que entran en sus productos materiales. La nueva experiencia de la producción de artículos de consumo fragmenta y desafía esa interrelación orgánica. Estamos hablando de un sistema en el cual la persona que trabaja, su subjetividad, los productos que realiza y el entorno están todos de alguna manera en equilibrio, en armonía y en constante reciprocidad. Mientras que sobre el sistema capitalista, el mismo autor dice: en la cultura capitalista, las cualidades esenciales de los seres humanos y sus productos pasan a convertirse en mercancías, en cosas que se compran y se venden en el mercado. Hablamos de una transición bastante violenta, de un despojo de la subjetividad en el cual la persona no se valora el trabajo en sí mismo, sino la cantidad de mineral que puede extraer, y el entorno se vuelve bastante hostil. Entonces, de este choque surge una noción del mal que se asocia a su vez con lo diabólico de este sistema que oprime y explota no solo el mineral, sino la vida de los mineros que están trabajando. Leo algunas citas de la novela para ver cómo se representa este espacio, ¿no?, minero. La primera dice: bullía la actividad en las minas, en el campamento y en el pueblo. Como dioses silenciosos y sanguinarios, los cerros estañíferos, con sus bocas abiertas, devoraban el alma de los seres humanos y recibían el culto de la borrachera, de la prodigalidad, de la codicia y de la sangre. En otra cita más adelante hay un diálogo de Zenón Omonte con un representante de los obreros que dice: las minas no valen nada si no hay un mercado para el estaño. El único valor del subsuelo de Bolivia es el valor que le da el mercado del hombre. Y el ingenio es obra de la ciencia universal y su valor está en las acciones de Omonte Tin en la bolsa de Nueva York. Y los 5.000 peones, el trabajo de los indios no vale por sí mismo. Son los compradores del metal quienes señalan el precio de ese trabajo. Ahorro en el material y en el hombre, máximo rendimiento al menor costo. Y finalmente, una cita de este epílogo que se agrega después de la quinta edición, en el cual el diablo le habla a Zenón Omonte, quien acaba de morir y aparecer en el infierno. Dice: más de 70 años han pasado.
Ahora te encuentro dormitando frente a la chimenea, llenando con tu presencia de carne y de manteca tu aposento en Park Avenue, alfombras de Persia y colchas de vicuña, respetado y temible, transformado como una leyenda. ¿Cómo cambiaste, compadre? Pero no cambiarán más, porque el tiempo ya nada tiene que hacer en este tu perfil definitivo, con el que entrarás al lado de los grandes varones del capitalismo en la galería de intestinos que conduce al infierno, para posicionarte de tu estatua de estaño con calefacción permanente. El autor, Augusto Céspedes, estuvo relacionado con el sindicalismo obrero y la novela en sí tiene una fuerte carga de denuncia, por lo cual al final genera esta última instancia de encuentro y en el cual Zenono Monte, que en realidad es, como ya dije, Simón Patiño, recibe el castigo por haber maltratado, haber explotado a toda la comunidad obrera minera indígena de la cual él formó parte en un momento, porque se narra al comienzo de manera bucólica lo que había sido su niñez, su juventud en el altiplano boliviano y cómo eso se revierte y él se vuelve una persona más codiciosa en pos de la acumulación de capital que se opone completamente a un sistema precapitalista. En cuanto a la otra novela, para contraponer Las Tres Cruces del Diablo, está más orientada al discurso metafórico. Me refiero, la novela se transcurre en el interior de la mina y se trata sobre un pacto que unos compañeros de trabajo, unos mineros, realizan con el diablo para que éste les pudiese dar mayor riqueza. En la literatura universal ha habido casos de pactar con el diablo en pos de obtener algún tipo de beneficio y uno entrega el alma en ese pacto. Entonces, en esta novela, como hace relación a lo metafórico, Javier Sanginés dice al respecto: un mundo oscuro, laberíntico, que relaciona los dominios opuestos de lo real y lo fantástico y en el que mora la población subterránea, es decir, la comunidad intersubjetiva minera. Me parecía importante recalcar esta idea de comunidad intersubjetiva, ya que en el choque entre precapitalismo y capitalismo, se pierde esa noción de subjetividad, sino que pasa a ser el obrero un número más dentro de los peones que trabajan ahí. Y en este caso, como hacemos referencia al tío, que es la deidad de las minas, acá yo había hecho una especie de conceptualización en la cual están en juego el sincretismo religioso, porque en la figuración del tío, la representación, él tiene una forma del diablo de la religión católica cristiana y de todo el proyecto evangelizador que llega con la conquista y con la colonización. Eso asociado a las condiciones de trabajo genera esta idea del mal en el espacio y en las condiciones de los obreros, hablando de un sistema precapitalista en el cual la religión no estaba disociada del trabajo. En este caso podríamos decir que esa relación persiste, pero ahora desde lo negativo. Uno tiene que recurrir a una deidad para que pueda protegerlos en el entorno tan hostil en el que trabajan. El mismo autor, Tosic, dice al respecto: el diablo es más que un símbolo de la nueva economía. Este media los significados y sentimientos opuestos que engendra el desarrollo de esta economía capitalista. El surgimiento de esta metáfora viene provocado por el significado que una cultura de valores de uso adjudica a las metáforas generadas por la organización mercantil de la sociedad, la producción y el intercambio. El pacto con el diablo registra el significado humano de este tipo de organización y le pone el sello de cosa mala y destructiva. Ahí en la imagen, si lo están viendo, ese es el momento en el cual los mineros se juntan en la chaya o adoración al tío, en el que comparten cigarrillos, alcohol y le dejan a la figura misma del tío en forma de ofrenda todas estas cosas para adorarlo, ¿no? Y para obtener su favor. Algunas citas de esta novela son: al comienzo el protagonista dice: recuerdo que hace muchos años en el campamento minero perdí a 3 compañeros de trabajo. El tío se apoderó de sus almas, destrozando sus cuerpos, esto a causa de la búsqueda del precioso metal del estaño, o como algunos lo llaman, el metal del diablo. Ahí podemos ver una referencia a la novela anterior de Augusto Céspedes. Más adelante dice:
No nos importaba el cansancio de nuestras piernas que temblaban por el agotamiento físico, con nuestros rostros mojados y empolvados, nuestro cuerpo se empapaba de lodo, pero nuestra ilusión por mejores ingresos nos daba fuerza. Y finalmente, en un diálogo entre los compañeros, dice, ¿por qué no adoramos al tío de la mina? Posiblemente tengamos suerte. Sí, buena idea. Eso hizo Simón Patiño para encontrar una buena veta en la mina Salvadora. ¿Por qué no? Estoy dispuesto a vender mi alma al diablo a cambio de riqueza. ¿Y ustedes? Vemos de nuevo la presencia de Simón y Patiño como si su experiencia hubiese cristalizado a modo de leyenda, a modo de lo que espera el minero cuando decide trabajar en las minas, de tener la suerte de encontrar una veta rica y que eso permita la riqueza por el resto de su vida. Otra antropóloga, Pascale, al respecto de los pactos con el diablo que se llevan a cabo en las minas, dice, no obstante, el tío es un socio puntilloso y susceptible. Cualquier descuido, por insignificante que sea, se paga con la desaparición de las riquezas acumuladas, a veces incluso la muerte del impactado. Aunque el rompimiento del pacto es siempre consecuencia de la negligencia del minero, no por ello es menos ineluctable. Por naturaleza, el pacto es insostenible a largo plazo y ninguna precaución puede impedir al tío recuperar su riqueza. Y es de hecho lo que sucede en la novela. Los mineros amenazan a la figura del tío ya que no estaba cumpliendo con su parte, y una vez que la cumple, decide vengarse y llevarse la vida de los mineros y de parte de la familia de ellos, ya que les ha faltado el respeto, no han cumplido con su parte de mantener los rituales de chaya o en honor a él mismo. Entonces, como conclusión, podemos ver que si bien podemos distinguir una vertiente de un discurso social y otra vertiente de un discurso metafórico dentro de la literatura minera, el diablo, la referencia a los diabólicos o las modulaciones están como un eje que comparten ambos y que se retroalimentan, porque la adoración al tío y todo lo que tiene que ver con lo mitológico de las creencias no existiría si no fuese por este sistema de producción que se ha impuesto, que llega con la conquista y que se sistematiza a lo largo del tiempo. Entonces, si bien son discursos que se pueden leer de manera distinta, encontramos en lo diabólico un eje que comparten y desde el cual estos discursos se van retroalimentando. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Entonces, a continuación, abrimos una instancia para comentarios, tanto del público presente. Recordamos que estamos ante un simposio que es híbrido, entonces aquí tenemos un público presencial. Y también para aquellos que están presenciales, pero a través de sus pantallas. No sé si tenemos comentarios también en YouTube. Empezamos con los presenciales y después Matías nos comenta qué tenemos en pantalla. Muy bien. Está Aymara, pasamos los micrófonos, así se puede escuchar. Hola, bueno, un gusto haber escuchado estos trabajos sobre literatura de Perú y Bolivia. Y la verdad que no tengo tanto, es un comentario lo que voy a hacer. Me pareció interesante destacar en los 3 primeros trabajos sobre Perú, literatura peruana, Arguedas, como figura emblemática siempre presente. No en el caso de la última exponente que se dedicó a la literatura nuestra, ¿no? Del norte argentino. Pero me pareció interesante el hecho de que tomaran categorías de pensamiento andino. Y en eso lo comento porque me parece como un giro que está dando la crítica de la literatura que trabaja sobre textos andinos, ¿no? Antes se hacía otro tipo de trabajos, o sea, menos situados, menos ocupados en el locus de enunciación
de los autores y más ubicado en lo que podía ser la crítica literaria, que por supuesto se puede seguir haciendo ese tipo de trabajo. No es que yo esté invalidando esto en este comentario. Lo que sí me parece interesante es ese giro que estamos dando de a poco y tratando de ver estas categorías. Así que eso me gustó muchísimo y bueno, espero que como son todas muy jóvenes, sigan en ese camino. En el caso de Silvia la conozco hace muchísimos años, ya se tuvo que retirar, pero Silvia hace rato que viene trabajando de esa manera, inclusive en su tesis de maestría tiene un capítulo dedicado a las categorías, así que para el caso de la primera expositora no fue una sorpresa para mí, sí en el caso de las otras, así que las felicito. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Por allá pasamos. Hola, muchas gracias a todas las expositoras por la presentación hoy, muy interesante. Quizá esto es más un comentario con respecto a las expresiones andinas y intentando hacer un paralelismo, ¿no? de la polisemántica que pueden tener a veces las palabras, ¿no? Con referencia al trabajo sobre el concepto que se manejó el tinku y al último trabajo sobre el diablo. Bueno, paralelamente, ¿no? Existen también expresiones o bailes, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, el baile tinku, que quizá le da una respuesta también a la literatura o el uso de la literatura en cuanto a la asociación del tinku, sino más bien como un acto de liberación y no más bien de confrontación. Y eso me parece bien interesante como ponerlo en contraposición, ¿no? A las letras. Y en el caso del tema sobre el diablo, también me parecía muy interesante retratar que paralelamente también se trabaja sobre, bueno, que el sistema minero también existe todavía hoy, ¿no? En épocas modernas, contemporáneas, ¿no? Y cómo también se va manejando esa transformación, me parece bien interesante, ¿no? Hay una película muy buena boliviana que se llama Viejo Calavera, dirigida por Kiro Russo, que es relativamente nueva, que también maneja mucho esta asociación, ¿no? De una generación joven que está casi destinada a ser minero en ciertos lugares en Bolivia y bueno, esta resistencia también de una vida más globalizada, más moderna, pero está casi fatalmente destinada a ser minero y cómo existe esa confrontación, ¿no? Y bueno, ese escepticismo que ahora se empieza a levantar, ¿no? Ante el tío, ¿no? Es decir, bueno, ¿será que el tío existe frente a este sistema global, ¿no? Esos son mis dos comentarios y muchas gracias de nuevo por las exposiciones. Bien, gracias. Vamos entonces ahora con lo que nos dicen por medio de YouTube. Bueno, tenemos dos preguntas. Una de... Las dos son de la misma persona, de Florencia Angulo, que supongo que nos manda saludos a todos. Pero bueno, una es para Fernanda y la otra es para María José Bautista. Empiezo por la primera. Dice Florencia, quisiera saber si el concepto de núcleo seminal que utiliza para el poema A nuestro Padre Creador trasciende el Ailitaki hacia todo el poemario de Catatay. Esa era para Fernanda. Hola. Sí, de hecho, cuando Lienhard propone los núcleos mágicos poéticos, lo hace para analizar el zorro de arriba y el zorro de abajo. Así que lo tomé desde ahí para trasladarlo a la poética. Me hacía ruido pensarlo como mágico, por eso es que empecé a buscar otras palabras que se acerquen más al sentir pensar andino, de ahí que llegamos a núcleos seminales, ¿no? Y se insertaría dentro también de lo que Mario Vilca llama estética de la seminalidad. En mi trabajo no lo leí,
pero una de las cosas que estuve investigando y rastreando son cuáles son estas palabras semillas o núcleos seminales que vamos a encontrar en toda la poética y en la narrativa también, que hacen referencia exclusivamente por mi trabajo a Amaru Incarri. Entonces la respuesta corta sería sí, se puede trasladar a todo el poemario y a la narrativa también. Bien, gracias Fernanda. Y bueno, la segunda pregunta es para María José Bautista, como había dicho recién. Florencia nos pregunta, habló sobre el concepto de tinku en el personaje. ¿Hay otros aspectos narrativos y o discursivos que provocan el tinku en el cuento de la Hada Colla? Sí, gracias por la pregunta. Primero, dos aspectos. Respecto al tinku, y se da también en el aspecto genérico, es decir, respecto al género de literatura infantil, tratando de imbuir a este género, no solo imbuir, sino también de insertar en este género parte de la cultura andina. Y lo hace contando otro aspecto, que no lo tomé acá por la extensión y por lo que no se abocaba tanto al trabajo, sino que es el aspecto del carnaval, que tiene mucho para analizar y que aparece como un sincretismo también, no solo, o este encuentro, no solo de lo occidental con lo andino, sino también de otros aspectos religiosos, de vestimenta, que hacen o enriquecen mucho el cuento. Y me vino muy bien el comentario que hicieron allá en la sala sobre el aspecto de la musicalidad o del baile en el tinku, porque también está ese aspecto en el cuento. Yo no lo tomé en este caso para acotar y tener los 15 minutos, pero habla de que esta Hada Colla también se dedica a bailar, y en un momento baila tanto que pierde una ojota, y que entre todos sus amigas y las personas que la siguen la encuentran y la persiguen con la ojota bailando, subiendo al cerro. Hasta que al final, en el entierro del carnaval, el domingo, durante la misa ya, y ahí hay otro aspecto de la unión de estas dos culturas, la encuentra y ya rendida el hada se vuelve o se torna a su vida normal en el mercado vendiendo menjunjes y otras cositas, ¿sí? Espero haber respondido un poco la pregunta. No sé si hay más preguntas de parte del público. Hola, ahí está. No sé si hay más preguntas de parte del público. Yo tenía un comentario para Lucía. Quería preguntarle si tal vez para expandir un poco esa dicotomía entre el discurso social y el discurso metafórico que ella plantea, no podría pensarse en la incorporación, recién aludiste vos en el público, a tal vez una noción, creo que estabas aludiendo a eso un poco, a la noción de extractivismo, digamos, y cómo podría trabajarse esa cuestión en el corpus que armaste para establecer relaciones con la actualidad, digamos, a partir de la ecocrítica, por ejemplo, y que es un concepto que está, digamos, también en Rivera Cusicanqui, acá está Cristina que también nos puede ayudar, que ella habla del principio Potosí, digamos, y de cómo ese momento extractivista en la historia de la explotación, digamos, de minerales, la historia americana, funciona como origen y como también establecimiento de una era geológica, ¿no? Que sería la del Capitaloceno. Digamos, si pensaste en síntesis en ese concepto de extractivismo como para ponerlo a trabajar con ese corpus, ¿no? A dialogar. Sí, y es una deuda que tengo con la investigación, incorporarlo de alguna manera me parece fundamental, y como para darle también actualidad, según yo lo veo, la literatura minera puede avanzar cronológicamente, pero la temática y la condición de los obreros, de los mineros,
por lo menos en la región andina, también es bastante anacrónica, ¿no? Si bien la evolución tecnológica facilita algunas cosas, lo que decían, habían comentado hoy recién de la película, el minero está como fatalmente condenado a ser minero, y traer esas categorías como extractivismo o hacer un aporte desde la biopolítica, me parece que sí, definitivamente pueden enriquecer la investigación. Te agradezco el aporte. Gracias, Lucía. Si no tenemos más preguntas, y bueno, y un poco para sistematizar el cierre de esta primera parte, por supuesto siempre el inagotable Arguedas, presente en las primeras ponencias. Como bien lo marcó Aymara, la presencia, celebramos la presencia de las nociones del pensamiento andino, ¿no? Se ha hablado a lo largo de estas ponencias de Huaccha, de Tincuy, de Cuti, y aunque Luciano lo desarrolló como una categoría, también estaba la idea de chaya, de chayar, ¿no? La chaya. Y celebramos también estos nuevos agrupamientos, estas nuevas formas de ordenar el corpus, ¿no? Que es la tarea de la crítica literaria, nos diría Ángel Rama, ¿no? Ángel Rama dice, bueno, construye, el crítico es el que construye la literatura, ¿no? Construye los corpus, y aquí por lo menos tenemos dos formas, ¿no? de nuevos agrupamientos. Por un lado, el sistematizar una literatura infantil y juvenil, ¿no? Con el pensamiento andino es esto una innovación para nuestro campo, para nuestro estudio, es una forma de localización. Y también la propuesta desde, que además lo celebramos, una propuesta desde Jujuy, otra desde Tucumán, de pensar un corpus minero, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de estar mirando, de estar recortando, de estar construyendo un objeto, son muy importantes para este tipo de discusiones y de encuentros. Después, también quisiéramos cerrar esta parte recordándoles el encuentro de Cajamarca, ¿no? Cuando se encuentra la oralidad y la escritura. Bueno, ahora hay otros encuentros que han causado un poco de confusiones, de caos, y que estamos aprendiendo porque, bueno, son nuestros nuevos Cajamarcas o los Cajamarcas post-cuarentena, ¿no? Sí, así que bueno, aquí estamos en este encuentro que vamos a retomar a las 14 horas, hacemos ahora un corte, retomamos a las 14 horas y vamos a tener después una mesa de ponencias con bastante presencia peruana, también de forma remota, y el público aquí de forma presente, la presencia en cuerpo. Porque los otros también están presenciales. Así que bueno, nos vemos entonces a las 14 horas. Muchas gracias. ¿El recreo? Sí. Así vamos a almorzar. No. Una horita, un poquito más. ¿Yo?